Jesucristo, roca eterna. Proverbios capítulo 6, verso 23 nos dice la palabra de Dios así: porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz y camino de vida las reprensiones que te instruyen. Amén. Los capítulos del 5 al 8 del libro de los Proverbios establecen un contraste fundamental entre dos caminos: la senda de la insensatez, marcada por la seducción y la ruina, y la senda de la sabiduría, representada como una voz pública que clama por la integridad, la prudencia y el entendimiento profundo. Amén. Alabado sea Dios. El capítulo 5 se enfoca en la aplicación práctica de la sabiduría en el ámbito de la pureza sexual y la fidelidad matrimonial. Es un llamado a valorar la intimidad como un regalo sagrado que requiere protección. Dicen los versos 1 y 2: Hijo mío, está atento a mi sabiduría y a mi inteligencia inclina tu oído, para que guardes consejo y tus labios conserven la ciencia. Amén. Estos versos enseñan que la sabiduría comienza con una actitud de guardia, escuchar con atención para proteger la verdad en nuestro interior y así poder expresarla con prudencia. El autor sagrado advierte sobre el peligro de la seducción. Aunque sus palabras parecen miel, verso 3, el resultado final es amargo como el ajenjo y cortante como una espada, verso 4. La sabiduría se presenta como el antídoto para identificar que el camino de la tentación conduce a la muerte, inexorablemente al Seol, versos del 5 al 6. El escritor sagrado utiliza una retórica fuerte para disuadir al joven de no caer en ese pecado sexual. Primero, pérdida de recursos y honra. Advierte que el pecado consume no solo el cuerpo, sino también la reputación y la riqueza. Amén. Segundo, el remordimiento final. Describe la angustia de quien, al final de su vida, reconoce haber despreciado la corrección, enfatizando que las consecuencias del pecado son profundas y a menudo irreversibles. Verso 7 al 14. Amén. En contraste, se presenta una metáfora poderosa sobre el matrimonio. Número 1. La fuente propia. Versos del 15 al 18. Se exhorta a beber el agua de la propia cisterna, la esposa. La sabiduría consiste en encontrar satisfacción y deleite dentro del pacto matrimonial abundantemente. Amén. Número 2. La mirada divina. Versos 20 al 23. El capítulo cierra con una advertencia severa contra la insensatez. El impío que se deja seducir queda preso en los cordeles de su pecado. Amén. Dice el verso 21, porque los caminos del hombre están ante los ojos de Jehová, y él considera todas sus verdades. Amén. Este verso es el eje que da sentido a todo el capítulo. Recuerda al lector que nada de lo que ocurre en la intimidad está oculto para Dios, lo cual debe actuar como un freno moral ante la tentación. La sabiduría es, por lo tanto, la clave para la libertad. Evitar la trampa antes de que sea demasiado tarde. Amén. Alabado sea Dios. El capítulo 6 es una amonestación pragmática contra la irresponsabilidad en áreas críticas de la vida social, laboral y personal. Comienza advirtiendo sobre el peligro de salir fiador o comprometerse legalmente por las deudas de un prójimo o un extraño. La sabiduría aquí funciona como una defensa de la propia autonomía. El consejo es tajante. Si uno ha caído en la trampa de un compromiso imprudente, debe buscar la liberación inmediata. Humíllate, apresúrate. Amén. El sabio entiende que la responsabilidad por otros puede destruir la propia estabilidad. Versos del 1 al 5. Dicen los versos 6 al 8. Ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio, la cual, no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Amén. La pereza es analizada como una deficiencia en la comprensión del tiempo. La exégesis de estos versos destaca la importancia de la disciplina sin supervisión externa. El autor subraya que la falta de previsión, la siesta prolongada, provoca
e invita a la pobreza de forma ineludible. Dicen los versos del 9 al 11, siendo la diligencia una respuesta directa al orden creativo de Dios. Amén. El texto describe el hombre de Belial, inservible o malvado, mediante una serie de señas físicas: ojos altivos, boca perversa, guiños de ojo y señas con pies y dedos. Este lenguaje corporal delata un corazón tramposo que siembra discordia. El autor sagrado señala que el castigo para este individuo vendrá de repente, subrayando que la perversidad es una forma de conducta que, aunque parezca oculta, está bajo el juicio inminente de Dios. Versos del 12 al 15. Desde los versos 16 al 19 es una de las secciones más importantes del libro. Se enumeran 7 cosas que Jehová aborrece, ordenadas bajo una estructura poética numérica. Dice el verso 16: 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma. Amén. La lista: ojos altivos, lengua mentirosa, manos que derraman sangre, corazón que maquinan pensamientos inicuos, pies presurosos al mal, testigos falsos y quien siembra discordia. Revela que para Dios la falsedad relacional y el daño al prójimo son tan graves como la violencia física. Esto redefine el pecado, no solo como actos externos, sino como intenciones del corazón que destruyen la armonía comunitaria. La sección final vuelve al formato de instrucción paternal. La ley de tu madre y el mandamiento de tu padre sirven como un mapa para la vida, versos 20 al 22. Amén. La sabiduría se describe como una guía al caminante y le protege de la mujer ajena. El texto sagrado se expande en las consecuencias de la transgresión sexual. Primero, la inevitabilidad de las consecuencias. Compara el adulterio como tomar fuego en el seno o caminar sobre brasas, versos 27 y 28. La idea es que la transgresión genera un efecto destructivo natural que el pecador no puede evitar. Amén. Y segundo, el daño al alma. A diferencia de un ladrón que roba por hambre y puede restituir el daño, el adúltero corrompe su alma y pierde su reputación de forma permanente. El celo del marido es presentado como una fuerza implacable, verso 34, enfatizando que el pecado sexual no admite compensación económica ni excusas, destruye la estructura misma de la familia y el honor del individuo. Amén. Alabado sea Dios. El capítulo 7 constituye una de las narrativas más vividas de todo el libro. Aquí, la sabiduría se presenta como la herramienta necesaria para identificar y evitar las trampas de la tentación sexual y la necedad. Amén. Exhorta al discípulo a guardar sus razones y atesorar sus mandamientos consigo. Verso 1. El uso del término guardar implica una protección vigilante, sugiriendo que la sabiduría es valiosa y que debe ser defendida contra las influencias externas. Amén. La obediencia como garantía de vida. El verso 2. Se establece un principio fundamental. La obediencia al mandamiento no es una carga, sino la condición indispensable para la preservación de la vida. La ley debe ser tratada como la niña de tus ojos, indicando que el sabio la protege con el mismo cuidado instintivo con que protegemos nuestra propia visión. Amén. El texto sagrado insiste en que estos principios no deben ser meramente externos, deben estar atados a los dedos para la acción y escritos en las tablas del corazón para la convicción. Al hacer de la sabiduría una hermana y un pariente, se crea un sistema de defensa emocional y racional contra la mujer extraña que utiliza palabras lisonjeras para manipular, según los versos 3 al 5. Narra la observación de un joven falto de entendimiento. El escenario es la tarde, al declinar el día, en la oscuridad de la noche. Este contexto temporal es una metáfora de la falta de claridad espiritual, donde falta la luz de la sabiduría. La insensatez encuentra terreno fértil para actuar. Amén. Versos del 6 al 9. La mujer es descrita como una experta en la manipulación sensorial. Primero, la puesta en escena.
Se presenta vestida de ramera y alborotadora, versos 10 al 12. Amén. Segundo, la oferta. Utiliza perfumes exóticos, mirra, aloes, canela, para atraer los sentidos. Amén. Verso 17. Y tercero, la falsedad. Asegura que el marido no está en casa, prometiendo placer sin consecuencias. Amén. Versos 19 al 20. Su estrategia es minimizar el riesgo y maximizar el deleite inmediato. Dicen los versos 22 y 23, al instante se fue tras ella, como va el buey al degolladero y como el necio a las prisiones para ser castigado, hasta que la saeta traspasa su hígado, como el ave que se apresura a la red y no sabe que es contra su vida. Amén. El escritor sagrado cierra el capítulo con una advertencia urgente. Los versos 25 al 27 actúan como un llamado a la acción. No se aparte tu corazón a sus caminos. Amén. Se subraya que la casa de la seductora no es un lugar de encuentro amoroso, sino un camino directo a la muerte. El pecado de la infidelidad se presenta aquí no solo como un error moral, sino como una trayectoria que culmina en la destrucción total de la vida del joven. Amén. Bendito sea Dios. El capítulo 8 marca un punto de inflexión en el libro. Tras la advertencia sobre la mujer extraña, ahora la sabiduría se personifica de forma majestuosa. Ya no es una advertencia, sino una invitación gloriosa a la vida. Amén. A diferencia de la seducción que ocurre en la oscuridad y en el secreto, la sabiduría clama en lugares de mayor afluencia, las cumbres, las encrucijadas y las puertas de la ciudad. Amén. Versos del 1 al 3. Esto establece que la verdad divina es accesible, transparente y abierta a todos. Se dirige a los hombres y a los hijos de los hombres. Verso 4. Su mensaje es directo y puro. Primero, transformación cognitiva. Invita a los simples a adquirir sagacidad y a los insensatos a entrar en razón. Amén. Verso 5. Segundo, verdad absoluta. Sus palabras son rectas, carecen de perversidad y son claras para que él entienda. Verso 9. Realiza un inventario de su valor estableciendo una jerarquía de prioridades. Número 1, incomparabilidad. Es más preciosa que la plata, el oro fino y las piedras preciosas. Amén. Versos 10 al 11. Y segundo, función social y política. Declara ser la base de un buen gobierno, la justicia y la equidad. Amén. Versos 15 al 16. Quienes la tienen poseen la capacidad real de dirigir y transformar sociedades. Alabado sea el Señor. Dicen los versos 22 y 23, Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras. Eternamente tuve el principado desde el principio, antes de la tierra. Amén. La sabiduría en la creación, versos 22 al 31. Este pasaje es una joya teológica. La sabiduría afirma haber estado presente con Dios antes que la tierra fuese formada. Amén. Verso 23. Ella describe su rol como arquitecto del cosmos al lado del Creador. Estaba yo allí cuando formaba los cielos. Amén. Verso 27. La sabiduría es el orden bajo el cual Dios estructuró el universo. A su nombre gloria. El verso 31 revela que su delicia estaba con los hijos de los hombres, subrayando que la creación fue un acto de diseño sabio y amoroso para el ser humano. Amén. El capítulo concluye con una bienaventuranza para quienes prestan atención. Primero, la promesa. El que hallará la vida y alcanzará en favor de Jehová. Amén. Verso 35. Y segundo, la advertencia. La alternativa es el desprecio a la sabiduría, la cual equivale a amar la muerte. Amén. Verso 36. Alabado sea el Señor. Concluimos. Los capítulos del 5 al 8 nos advierten sobre la consecuencia destructiva de ceder ante las tentaciones inmediatas y la falta de disciplina, y elevan la sabiduría no solo como un concepto teológico, sino como una guía práctica y esencial que protege la vida, asegura la prosperidad ética y nos conecta con los principios de la creación. Amén. A su nombre, gloria. Dios te bendiga, Dios te guarde.